Conquista de América. Fue un proceso de exploración, conquista y asentamiento en el mundo nuevo, realizado por España y Portugal en el siglo XVI, y en la que participaron otras potencias europeas. Después de que Cristóbal Colón descubriera América en 1492, la conquista dio lugar a regímenes virreinales y colonias muy poderosos, que resultaron en la asimilación cultural de la mayor parte de la población indígena y su sumisión a las leyes de las potencias conquistadoras. Las riquezas de América permitieron que toda Europa crezca, no solo España y Portugal. La conquista dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas en Europa, como el tomate, el maíz, la papa y el cacao, productos que tuvieron gran impacto también en la economía y en los hábitos europeos. Igualmente en la llegada de las variedades agrícolas y diversidades ganaderas de Francia, que produjo un cambio en el paisaje productivo y el alimentario del continente americano. El sistema colonial. El sistema colonial fue la forma de ley del siglo XVI al siglo XIX. El rey era la cabeza de todos y el consejo estaba conformado por indios. La Casa de Confrontación de Sevilla se creó en 1503 y elaboraba mapas de los nuevos territorios. Además, era encargado de las exploraciones. El virreinato era lo más importante que existía y fue creado justo en la corona española, y le decían al rey lo que tenía que hacer. En cambio, la Real Audiencia protegía y organizaba a los gobernadores. El cabildo era la principal autoridad y se dividía en dos: el cabildo ordinario y el cabildo abierto. El cabildo ordinario se reunía con pocos, más específico con los cabildos y labildos. En cambio, el cabildo abierto era el que se reunía con todos el pueblo y se encargaban del aseo de la ciudad, extracción de riquezas por mano de obra indígena, comercio interno colonial, alimentos y medicina. La metrópoli comercial llevaba los precios y fue debilitado por el contrabando y la explotación de la minería. El indígena trabajó en, primero, rescuados, que significa tierras trabajadas. Segundo, encomienda, que significa grupo de indígenas enseñados. Y al final, mita, grupo de indígenas que se reemplazan. Tenemos dos pilares fundamentales que fueron el mercantilismo y el capitalismo. El mercantilismo, que es el sistema económico de metales preciosos que contribuyó con la riqueza del Estado. El capitalismo, que ayudó en la escala social, en la cual consistía en la que la persona con más poder era la que tenía más riqueza. Enfermedades y gérmenes que trajo la conquista de América. Al llegar el barco que iba a conquistar América, trajo en sí una mala higiene. Cuando llegó a América, fueron los indígenas los contagiados de enfermedades mortales o enfermedades que no les permitían hacer sus actividades diarias. Las principales enfermedades fue la gripe, el sarampión, la viruela, la tifoidea y la fiebre, y las plagas serían piojos y ratas. Las armas blancas que se usaban para combatir cuerpo a cuerpo, que eran dagas, lanzas, jinetes, puñal de punta, entre muchas otras. Y también existían las armas de fuego, que se utilizaban para disparar a un largo alcance. Hoy voy a hablarles sobre las principales enfermedades que trajeron los españoles a América. Su primera enfermedad fue la viruela. Esta es una enfermedad contagiosa y a menudo mortal, que llegó por primera vez a México en 1520. Los primeros síntomas de la viruela suelen aparecer en los siguientes 10 a 14 días de contraer la infección. Algunos de ellos son fiebre, dolor de cabeza, malestar general, vómitos y fatiga intensa. Días más tarde aparecen manchas rojas y planas, las cuales se convierten en ampollas llenas de un líquido transparente. El virus causante de la viruela puede transmitirse a través de las gotitas que escapan cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, o mediante artículos contaminados. Sin embargo, esto es poco frecuente. La segunda enfermedad que trajeron los españoles a América es el sarampión. Es transmitido a través de gotitas invisibles
provenientes de la nariz, boca o garganta de la persona infectada. Una de las primeras manifestaciones es la fiebre hasta 40 grados centígrados, de por lo menos 3 días, tos constante, fluido nasal y ojos rojos. Señala esto según el Instituto de México. La tercera enfermedad es la poliomielitis. Es causada por alguna de las 3 capas de virus de la polio. El virus entra al organismo por la nariz o la boca, se reproduce en el intestino y finalmente es expulsado a través de las heces. Afecta a la médula espinal y principalmente a los nervios de las piernas. La cuarta enfermedad es la peste bubónica. Esta enfermedad es causada por las bacterias Yersinia pestis. Su principal síntoma es la inflamación de los ganglios linfáticos. Es una enfermedad muy mortal si no es tratada de forma adecuada. La gente suele morir por neumonía, de acuerdo con información de OMS. La quinta enfermedad que trajeron los españoles es la tifus. Esta es causada por 2 tipos de bacterias. La primera es Rickettsia typhi o Rickettsia prowazekii. Puede presentarse a través de dolor abdominal, dolor de espalda, tos seca, vómito, fiebre alta, presión arterial baja, erupciones rojas que comienzan en la zona media del cuerpo. Las personas contagiadas se pueden recuperar mediante estas si están tratadas con alguna medicina. La sexta es escarlatina. Es una enfermedad bacteriana que se manifiesta en las personas. Faringitis estreptocócica. Se caracteriza por un sarpullido rojo, brillante, que afecta la mayor parte del cuerpo de niños de 5 a 15 años, principalmente. Esta enfermedad puede provocar trastornos más grandes que afectan al corazón, los riñones y otras partes del cuerpo, si no son tratadas a tiempo. La séptima es la difteria. Los síntomas son dolor de garganta, fiebre, y estos provocarán problemas respiratorios. La octava es la varicela. Es una infección viral que se manifiesta a través de ampollas que se producen comezón en todo el cuerpo. La novena es la fiebre amarilla. Es una enfermedad que se transmite por mosquitos infectados. Esta enfermedad se puede manifestar a través de la fiebre, dolor de cabeza, piel amarilla, dolores musculares, náuseas, vómitos y cansancio. La décima es la tos ferina. Es una enfermedad contagiosa de las vías respiratorias que se caracteriza por una tos seca, intensa, seguida de sonidos agudos al inhalar. La enfermedad afecta solo a los niños que no han completado sus vacunas. Estas fueron las principales enfermedades que trajeron los españoles al colonizar América. El proceso de esclavitud. El proceso de esclavitud se dio en los años 1550 y 1810. Se dividía en esclavos de caza y esclavos de guerra. Estos eran explotados. El problema de estos era que existían los esclavos negros y ellos no eran valorados como personas y no tenían derecho. Los barcos negreros transportaban demasiados esclavos. El primer barco negrero fue en el año 1492. Los primeros indígenas esclavizados fueron en el 1518 y el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Al descubrir América se dedicaron a transportar con los barcos negreros a muchos esclavos.
En una ocasión, los esclavos intentaron rebelarse, pero fue inútil, ya que los conquistadores ganaron y fue mayormente su castigo y trabajaron mucho más duro. Vamos a inculturar el Evangelio como en algunos temas que se relacionan como el proceso de esclavitud y la economía colonial. Estos se relacionan ya que en la economía colonial, para hacer todo eso se necesitan esclavos que hagan diferentes trabajos como la agricultura, las construcciones, etc. Y el proceso de esclavitud que también se relacionan con los esclavos. Nosotros sacaríamos lo abominable de eso haciendo que no hayan más esclavos y que no los traten como personas o objetos que serían inferior a nosotros, sino tratarlos como personas de nuestra misma altura o todas las personas somos iguales. En cuanto al descubrimiento de América, podríamos sacar lo abominable en cuanto a matar gente, ya que antes en la época colonial mataban gente para que crean en su religión, y eso no está bien, sino razonar con las personas o hacer que no maten a personas para hacer creer en sus creencias. Eso no sería lo que Dios quería.